Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos gloria, honra y alabanza. Señor, sabemos que tú estás obrando en cada uno de nosotros. Tu Espíritu Santo es el que nos trajo a este lugar para poder ser instruidos a través de tu palabra. Gracias, oh bendito Rey. Pedimos, Señor, por cada familiar que está pasando tribulaciones, que está pasando problemas, dificultades, y que se han alejado de ti, Señor. Vengan, Señor, a tus caminos. Vengan, Señor, a tus pies, oh bendito Rey, donde encontrarán verdadera paz y verdadera bendición. Gracias, Señor. Te pedimos por cada uno de ellos. Tú los conoces, Señor. Tráelos, Señor, para que vengan y estén con nosotros, alabando juntos en este lugar. Gracias, oh bendito Rey. Señor, en esta mañana preciosa, háblanos, ministranos. Deseamos, Señor, escuchar tu palabra. Deseamos, Señor, ser instruidos, ser exhortados, edificados y consolados, Señor, con tu bendita palabra. Bendice a cada uno de tus hijos que están aquí, Señor, obedientes, Señor, que vienen para conocerte más a ti, Señor, para tener una intimidad contigo, Señor, a través de la alabanza y a través de tu palabra. Gracias, oh bendito Rey. Háblanos, Señor. Abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, para recibir, Señor, esa palabra, ese pan que viene de lo alto, ese alimento fresco. Gracias, oh bendito Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un aplauso, Señor. Aleluya. Puede tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro del profeta Isaías. Gloria a Dios. Capítulo 42. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 42, del 1 en adelante. Cuando lo tengan me dan un sonoro amén. Amén. Gloria a Dios. Isaías 42, 1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿De quién está hablando? De Jesús. Gloria a Dios. Ahí mi hermanita estuvo hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, decía, ¿no? Gloria a Dios. No gritará, ni alzará su voz, ni dará oír en las calles. ¿No? Él no se quejó por lo que lo llevaron a la cruz del Calvario. 42. Y 42.3, que es el punto específico de esta prédica. Dice: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. Gloria a Dios. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Amados hermanos, Isaías está hablando acerca del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y algo que venía a mi mente cuando leía esto, y me hizo acordar del día viernes que estuvimos aquí cantándole el cumpleaños a la pastora, ¿no? Y veía las velas cuando las soplaba, y el pábilo, ¿no? O el pabilo, como algunos le dicen, estaba humeando, ¿no? Pero echaba humo, pero de repente faltaba un poco y se volvía a prender, ¿no? Así también somos cada uno de nosotros. El Señor no vino para quebrar la caña cascada, o sea, la caña que está a punto de romperse, ya está doblada, quizás por una hilacha, todavía la sostiene, ¿no? Una caña, imagínense, ya se ha doblado, se ha quebrado y solo hay una hilachita nomás que la sostiene y no permite que... El Señor no vino a romperla, ni el pabilo que humeare, dice, ¿no? Porque ustedes han visto que comienza a humear una vela y la gente pues o la apaga o deja pues, ¿no? Que solita se apague. Pero de repente esa vela puede volver a prenderse. Donde está el humo todavía hay una pequeña cantidad de fuego.
que con un soplido puede avivar. ¿Se acuerdan cuando Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Hermano, muchos de nosotros tenemos ese don que está en cada uno de nosotros. Y el Señor nos dice que avivemos ese fuego, porque Él no lo va a apagar. Él no vino a esta tierra, como dice en Juan capítulo 3, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El Señor Jesús no vino a condenarnos. Él no vino a apagar el pábilo que humea. Él no vino a quebrar la caña cascada. Él vino a darnos una nueva oportunidad. Y de eso le quiero hablar a ustedes. De las nuevas oportunidades que Dios nos da a cada uno de nosotros. Hermanos, yo veo a través de la Biblia diversos personajes que el Señor, por su misericordia, les dio nuevas oportunidades. Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro, cuando en un momento le dice, Pedro, 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 a la verdad me negarás 3 veces antes que cante el gallo. Era un apóstol que estaba negando a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces lo negó y la tercera ya blasfemando, ¿verdad? Y en eso voltea, canta el gallo y se queda mirando a los ojos de Jesús. Y fue tanto su dolor de Pedro que se fue corriendo y lloraba a mares por lo que había hecho. Ahí estaba el pábilo humeando, ahí estaba la caña cascada, ¿no? Pero el Señor no la terminó de romper, porque el Señor no diría, me negaste, pues estás destituido de la gloria de Dios. No, sino que el Señor, que hizo con Pedro, avivó el fuego del don de Dios que estaba en él. ¿Se acuerdan cuando se encuentra luego con Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Todavía no. Es una pregunta bien fuerte que le dice, ¿me amas más que estos? Hermano, el Señor a ti te pregunta si le amas más de aquellos que tú piensas que también le aman. Tu amor debe ser mucho más grande. Es más, es no fijarte en el amor de otros, sino que tú mismo debes darle el amor que él se merece. Porque a veces nosotros decimos, ay, cómo quisiera ser como el hermanito tal, que ama al Señor, pero se le ve que está metido en la presencia de Dios. Yo quisiera, hermano, el Señor no nos mandó a estar mirando quién es el otro que está a tu lado, sino que es personal. Este es un encuentro personal con el Señor. Y el Señor vino a levantarnos. La palabra de Dios dice que en Proverbios, ¿verdad? Proverbios 24, 16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. 7 veces cae el justo, ¿no? 24, 16 de Proverbios, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Pero el justo, aquellos que hemos sido justificados por el Señor, podemos caer, y vamos a caer muchas veces. No estamos exentos de caer, hermanos, ¿no? Pero no por ello el Señor nos va a condenar. El mundo nos puede condenar. Hasta los hermanos de la iglesia te pueden condenar si caíste. Pero el que nos ama con amor eterno nunca nos va a condenar. Ni va a terminar de quebrar esa caña cascada, ni apagar el pábilo que humea. Sino que el Señor va a hacer que avivemos el fuego del don de Dios. Pablo, por ejemplo. Pablo decía, Señor, 3 veces he orado a ti para que me quites este aguijón que tengo. Y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermano, muchas veces el Señor se perfecciona en nuestras debilidades. Es su poder sobrenatural que obra en cada uno de nosotros. A veces nosotros oramos por algo y persiste, ahí está ahí. ¿Qué debemos hacer? Entregarle esa carga al Señor. Yo no sé cuál sea la debilidad de cada uno de ustedes. A veces ni yo mismo sé las mías. De verdad, a veces uno dice, ¿cuál es tu debilidad? Y uno está pensando, ¿cuál es? Como mucho yo. Quizás esa es mi debilidad. Pero, hermano, no sé. O sea, hay cosas que a veces uno no sabe, no se da cuenta. Y uno tiene que pedirle al Señor que nos revele para poder cambiar, para poder hacer de acuerdo a su voluntad. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, para poder
tener sabiduría y para poder comprender las cosas tenemos que ser temerosos de Dios, como un respeto a alguien que nos ama para hacer su voluntad, ¿no? Siempre lo digo, no temor de miedo, sino temor a no defraudar a aquel que nos ama, ¿no? A que no se sienta mal de acuerdo a las expectativas que tiene de nosotros. Es como un padre, ¿no?, que espera lo mejor de un hijo, que de repente está en la universidad, está estudiando, y en eso el muchacho, pues, por irse con los amigos, comienza a sacar malas notas, pero en su interior siente que está fallando a su padre, ¿no? Y el padre se entera y quizás se entristece, le va a llamar la atención, ¿no?, para que corrija su camino, pero no porque sea malo el padre, sino porque quiere lo mejor para su hijo, o que se aleje de amistades que no le convienen, ¿no? Entonces, así es nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a desamparar. Él es el Dios de nuevas oportunidades. Él es el Dios de las misericordias, porque nueva oportunidad es misericordia. Nuevas son sus misericordias cada mañana, dice la palabra. Hermano, y así como Pedro, imagínense que si el Señor hubiese quitado, hubiese apagado el pábilo que humeaba por ejemplo, Tomás. Ah, ¿no creíste que yo había resucitado? A ver, mete tu dedo, pues mete fuera de aquí, que lo hubiese botado por no creer. No, le dijo, mete tu dedo. ¿Qué hizo Tomás? Se postró, dijo, Señor mío y Dios mío. Eso fue lo que le dijo. Ni siquiera metió el dedo en las heridas de Jesús. Solo se postró en tierra y dijo, Señor mío y Dios mío. Bienaventurados aquellos que creen sin ver, dijo el Señor. Hermano, tú eres bienaventurado porque hemos creído sin ver, porque hemos creído por fe. Y la fe no es por vista, ¿verdad? Nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Señor. Creemos que el Señor nos da nuevas oportunidades. Que aunque fallemos, que aunque estemos a veces débiles en algo, solo le pidamos a Él fortaleza. Amén. Miren, Pablo con ese problema. Pablo, perseguidor, por ejemplo, de los cristianos. Perseguidor. Era el que asolaba la iglesia, dice la palabra. Él asolaba la iglesia. Hermano, veía a un cristiano y de los pelos lo llevaba hasta la él para que lo condenen, para que le caiga castigo. Pero aún así el Señor lo escogió. Y lo escogió como te escogió a ti y me escogió a mí. Y antes quizás nos burlábamos, quizás algunos no, quizás algunos, a veces hasta hemos contado chistes de cosas que son verdaderamente sagradas. Y lo hemos tomado porque el mundo es así. Te cuento la última, y se cuentan unos chistes que verdaderamente no son, pues, ¿no? Pero nosotros ahora decimos, wow, Señor, mi ignorancia, porque el pueblo perece por falta de conocimiento. No teníamos el conocimiento, no conocíamos la palabra, pero ahora sí la conocemos. Y ahora pues no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios, porque ese es el pecado imperdonable, dice, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo vamos a blasfemar de algo que ha sido maravilloso en nuestra vida? ¿Cómo darle la espalda a Jesús nosotros? Tú y yo, hermanos, hemos sido llamados con un propósito grande. Un propósito que es ser luz a las naciones, luz a las tinieblas. El Señor Jesús, cuando vino a esta tierra, lo invitaron a la sinagoga, pues no, pasa Jesús. A ver, pasa, toma tú el libro, háblanos. Y ahí es donde abre pues la escritura, ¿no? El profeta Isaías. Y comienza a hablar. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lo invitaron a hablar. Después los que querían apedrear. Porque dijo, esta escritura se ha cumplido hoy ante ustedes, le dijo. ¿Qué? Dije, no. Él es, no. Y ¿sabe lo peor de todo? Que él cuando hizo eso, dice, se sentó. Y ese asiento que hay, según dicen en las sinagogas, hay una silla que está reservada para el Mesías. Es una silla que solamente el Mesías podía sentarse. Y él, después de decir, esta escritura se ha cumplido ante tus ojos, dice que agarró la escritura, lo abrió y se sentó. Y ahí se abrieron los ojos del todo diciendo, ¿cómo osa este hombre hacer eso? Pero dice que después se escabulló, ¿no?, el Señor Jesús, pero ya le dio testimonio de que Él era, y Él es, y por siempre será. Hermanos, el Señor, yo miraba aquí en la Biblia, a través de tantos pasajes,
cuán misericordioso es y ha sido con cada uno de nosotros. Pablo, mirando su aguijón, el Señor le dijo: no, deja de estar orando por eso, hay cosas mucho más importantes, solamente revístete de mi poder, revístete de mi gracia, que lo demás yo lo voy a hacer, solamente busca de mí, ¿verdad? Eso es lo que el Señor hacía. Mira, en Filipenses capítulo 1, versículo 6, nos dice la palabra a través de Pablo. Pablo, que escribe la epístola de los Filipenses, nos dice 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, si el Señor comenzó la obra en ti, no te preocupes si estás yendo, quizás está decayendo tu semblante, está decayendo tu fe. Acá dice la palabra que el que comenzó la obra la va a perfeccionar. Eso quiere decir que el Señor te da nuevas oportunidades. A pesar de que podamos estar fallando, a pesar de que podamos menguar nuestra fe, el Señor nos dice que Él nos va a perfeccionar. Así que no nos preocupemos, hermano. O sea, no estemos afanosos a veces, ¿no? A veces nosotros mismos nos castigamos, ¿no? Y decimos: ay, ya no tengo la fe que tenía antes, que esto, las preocupaciones me absorben, ¿no? Más que confiar en el Señor. Tranquilo. Un día de esto, métete en tu cuarto a solas con Dios y derrama tu corazón a Él. Porque a veces la vida cotidiana hace que nosotros nos alejemos de buscar la presencia de Dios. A veces nosotros estamos ocupados en los quehaceres, ocupados en nuestros problemas, ocupados en cuántas cosas a veces vienen a nuestra vida, ¿no? Porque este mundo es un mundo, hermano, de 1000 problemas. 1000 problemas. Y digo 1000 que es poco, ¿no? Porque verdaderamente siempre hay problemas. A veces podemos estar muy felices y se aparece algo, como para quitarnos ese gozo, ¿no? Porque ese es el trabajo del enemigo. El enemigo lo que quiere es quitarnos el gozo, es lo que quiere quitarnos la paz. Pero el Señor nos dijo: mi paz sea con ustedes. Pero el enemigo viene y quiere quitarnos esa paz que ya nos dio el Señor y nos la sigue dando. Mi paz sea con ustedes, porque la paz que yo os doy, dice, no es como el mundo la da, ¿verdad? Porque esa paz de allá es momentánea. La paz que el Señor nos da perdura. Y en los momentos más difíciles, nosotros, cuando nos rendimos, porque eso es lo importante de poder tener una nueva oportunidad con el Señor, es rendirnos. Cuando tú te rindes, hermano, el Señor sopla sobre ti y aviva el don de Dios que está en ti. Pero es cuando uno se rinde, cuando uno dice: Señor, ya ok, ya no es con mis fuerzas. Como Pablo, ¿no? Pablo oraba y oraba, y imagínate las oraciones de Pablo que se veía con el Señor. Pablo diría: pues no, ¿y por qué yo no merezco que el Señor me sane? Yo sano a tanta gente que es sana y yo no. Hasta el mismo Timoteo, ¿no? Con sus males estomacales, que le dijo Pablo: te aconsejo que tomes un poco de vino, ¿no? A causa de tus males estomacales. ¿Cómo no lo sanaba el Señor? Ahora no lo usen de pretexto, ¿no? Que me duele la barriga y está con eso, no. Pero es que el vino tiene propiedades, ¿no? Que tampoco es para el abuso, ¿no? Porque ya no vamos a hacer como la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios era terrible, hermano. Tanto así que Pablo los amonesta. En Corintios está aquel hombre que estaba con la mujer de su padre. En Corintios, cuando iban a hacer la Santa Cena, se metían unos atracones y borracheras antes de que comience la partición del pan. Por eso es que lo dice: el que vaya a tomar la cena del Señor, vaya y coma primero en su casa, dice, porque la cena del Señor santa es. No pueden estar haciendo, porque acuérdense que la cena del Señor, o sea, una Pascua, por ejemplo, esto, se comía un cordero, o sea, había alimentos, ¿no? Y lo otro era la partición del pan. Pero ellos lo exageraban todo. O sea, estaba metido ahí el espíritu de la bula, del esto y de la borrachera, porque se embriagaban. Dice que la palabra de Dios que no nos demos al vino, dice, porque donde no hay disolución, dice, ¿no? O sea, nosotros no podemos
estar metidos en eso como la iglesia de Corintios. Por eso que Pablo los amonestaba. Siempre ustedes lean Corintios y van a ver ahí cómo Pablo comienza a amonestar. Miren, por ejemplo, según 1 Corintios 14, que les habla acerca de hablar en lenguas. Era un alboroto la iglesia de Corinto. Todo el mundo hablaba en lenguas. Todo el mundo hablaba en lenguas. Entonces la gente que entraba a esa iglesia se asustaba porque no entendían lo que estaba sucediendo. No había orden. Todo el mundo profetizaba. Todo el mundo hacía de todo. Pero no había orden. Había dones del Espíritu Santo que había sido repartido, pero no lo hacían en el orden que Dios manda. Por eso digo, el que vaya a hablar en lengua, que sea 1, 2, máximo 3, pero que haya uno que la interprete, ¿no? Para edificar a la iglesia. Había un alboroto cuando habla Corintios. Por ejemplo, los abusos de la cena del Señor, ahí en capítulo 11, versículo 17, dice, pero al anunciaros, ¿no? 11:17 dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice. Miren, no está escrito para alabarles acá, dice Pablo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Imagínense, se congregaban para lo peor, cuando la congregación debe ser para lo bueno, ¿no? Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Ahí estaba pues que yo soy de Pablo, yo soy de no sé qué, yo soy de no sé cuánto. O sea, pero ninguno decía yo soy del Señor. Cada uno decía yo soy de tal. Había divisiones ya. ¿Por qué es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados? Dice, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Ah, ¿ves que se embriagaba? Y otro comía tanto que no le dejaba al otro. Así dice, pues, que se adelantaba en comer. Y de repente, ¿y dónde está la comida? Ya se la comió fulanito. No hay. Y otros borrachos por ahí iban a tomar la Santa Cena. Por eso que él pone. Y más adelante pone... cuando habla acerca de la cena del Señor, después dice, no tomen la cena indignamente. Pero a pesar de todas estas cosas, el Señor es un Dios de oportunidades, es un Dios de misericordia, porque no desechó a la iglesia de Corintios, por más que estaba haciendo eso. Incluso les hablaba del atavío de las mujeres, que no se atavíen con cosas ostentosas, porque también iban a la iglesia, pues, pero se ponían todo el joyero encima, ¿no? Para demostrar su opulencia. Y decían, no pueden estar así. O sea, hay que vestirse, como dice aquí, dice, os alabo, hermanos, porque en el capítulo 11, 11:2 dice, os alabo, hermano, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os he entregado. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo, ¿no? Y habla acerca de quién es la cabeza, el orden, ¿no? Todo varón que ora profetiza con cabeza descubierta afrenta a su cabeza, pero toda mujer que ora profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Está hablando aquí de la sujeción, ¿no? De sujetarse. Porque las mujeres no se sujetaban al varón. Aquí el que manda, acuérdense que era una iglesia gentil, donde las costumbres eran diferentes a las costumbres normalmente de los judíos. O sea, ellos estaban aprendiendo. En los otros lugares, pues la mujer es la que mandaba al hombre. Acá decía, sujétense al varón, porque él es la cabeza de la mujer. O sea, estaba dando sujeciones. No sujeciones porque tienes que sujetarte así, no, sino porque verdaderamente si la mujer se sujeta al varón es porque se sujeta por amor, ¿no? O sea, es otra manera. El Señor, hermano, estaba trabajando con la iglesia de Corintios, como trabaja con cada una de nuestras iglesias. Con esta iglesia también trabaja con cada uno de nosotros. Y nos manda
la manera como nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos seguir las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Él no nos va a cortar, Él nos da oportunidad. Hermanos, miren que hasta el profeta Elías, ¿se acuerdan cuando agarró y mató a los profetas de Baal? Se fue y salió la Jezabel y dijo, ¿dónde está ese? Para cortarle la cabeza. Y si no le hago eso, aún a mí me añada, dijo, no, que no le haga. Y se fue corriendo el profeta, temeroso de una bruja. Se fue, dice, se sentó debajo de un árbol, ¿no? De un enebro creo que es. Se sentó debajo de un enebro y se echó a dormir. Y, bueno, y su vida decía, ¿para qué vivo? Decía. Le entró la depresión al profeta. Hermano, si le entró al profeta, un profeta, a veces a nosotros, hermanos, que somos de carne y no estamos haciendo caer fuego del cielo a veces. Imagínate, también vienen tiempos difíciles en nuestras vidas. Pero el Señor dice ahí que le envió, ¿qué? Ángeles al profeta, para que lo alimenten. Los ángeles, llegaron un ángel y lo despertó y le dio alimento, le dio de comer y de beber. Le dijo, come porque el largo camino te espera. Dice que comió y se volvió a dormir. Y le comienza a molestar, no, come, le dice, porque te espera. Todavía tienes que ungir reyes, a tu sucesor, y hay trabajo por hacer, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue caminando y se metió en una cueva. O sea, ni siquiera el ángel que le había dado de comer hizo que todavía se levantara. Mira el Señor, cuán bueno es que no lo descartó, sino aún en la cueva que se metió el profeta, el Señor todavía le habla. Y le quitó todo ese orgullo que tenía, ¿no? Porque decía, yo soy el único que quedo. A veces nosotros decimos, Señor, en mi familia yo soy el único que te alabo. El único, hermano, tú no sabes. Tú no sabes lo que está pasando con los que están en tu familia. Hay gente que está doblando rodillas, sino que no se muestran a veces. O a veces todavía no quieren salir a luz, pero por dentro hay algo, hay una llama en cada uno. Por eso que la palabra dice, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa te serviremos. ¿No? Hay un pasaje ahí dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es una palabra, hermano. Hechos 16:11. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tú has creído? Tranquilo. En tu casa también van a creer. En su momento, en su tiempo. No nos desesperemos. Pasan años a veces sin que lo veamos. ¿No? Si me lo digo, mi mamá, por ejemplo, ella oraba por mí. Y yo, jajaja, jijiji, qué bonita la palabra, pero a mis amigos la paso mejor. Hasta que llegó pues el Señor y quebró la caña, ¿no? Pero no la terminó de romper. O sea, cuando uno, ya el Señor nos comienza a quebrar. Entonces ahí ya, Señor, me rindo, ¿no? A tus pies. Duraron cuántos años hasta venir a los pies de Cristo. Pasaron mucho, así que a veces nosotros queremos que ya nuestros familiares rápido y que sientan lo que nosotros sentimos. Tranquilo, el Señor es un Dios de oportunidades. Así como tuviste la oportunidad tú, tu familia, tus hijos, tus hermanos, tu padre, tu esposo, tu esposa, también van a tener su oportunidad. Y la tienen, porque Dios está hablando en todo tiempo. Él habla en todo tiempo. No dice la palabra en Hebreos capítulo 1, dice, Dios hablando de muchas maneras, dice, no, a ver, gloria a Dios. Hebreos, aquí está. Capítulo 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿no? Porque todos los profetas, todo el Antiguo Testamento es cristocéntrico. Todos los profetas hablan del Mesías, todos los profetas hablan del Cristo de la gloria que iba a venir. Todos los profetas son cristocéntricos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, porque ya vino Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Jesús, hermanos. Aquí lo dice, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Él hizo el universo. ¿No? A veces nosotros decimos, no, pero si Jesús, todavía no, hay cristianos que también no entienden, que se rompe la cabeza con tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el mismo, es el mismo. Él es el Señor. El profeta Isaías nos habla porque un hijo nos es dado, ¿no? Niño nos es dado, hijo, dice, ¿cómo dice la palabra?
se le llamará príncipe de paz, admirable, ¿no? Consejero fiel, dice Padre eterno, Padre eterno, aquel que iba a enviar. Él es el mismo Dios. Entonces Dios nos ha hablado de muchas maneras, de muchas formas, nos sigue hablando a través de su Hijo Jesucristo. Hermano, tú caminas, estás en el bus, estás en tu carro, en un taxi, el Señor te habla. Miras de repente y ves en el carro una calcomanía ahí. Jesús te ama. Te dice, Jesús, ¿no? Jehová es mi pastor, nada te faltará, nada me faltará. Y lo estás leyendo y dices, Señor, ay, quiero creer, Señor, quiero creer. Pues el Señor te hace creer. Y si no te basta eso, pasa otro micro y otra calcomanía. Y si no te basta eso, de repente sube un hermanito al micro y comienza a predicar. Y te comienza a hablar. Y si no crees eso, caminas por la calle y de repente pasa alguien que le está hablando el Señor, pasa por aquí y comienza a hablar de Jesús. El Señor te da una nueva oportunidad y pasa por ahí caminando. Así habla Dios. Dios nos habla de diferentes maneras. Él es un Dios de oportunidades. Él nos da su misericordia cada mañana. Así que no nos aflijamos por nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, que todavía, o nuestras esposas que todavía no se entregan al 100%. Ellos tienen su oportunidad también, como la tuvimos nosotros. Quizás tú naciste en el Evangelio, quizás te convertiste en el camino, pero una cosa sí te digo, que el Señor no nos abandona nunca. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin de este siglo. ¿No? Hasta el fin de este siglo, porque de ahí viene donde vamos a estar por siempre con Él. Por siempre, porque de ahí ya no hay fin, pues es la eternidad. Él está hablando del fin de este siglo, porque lo demás ya no tiene fin, es eterno. Esa es la eternidad que vamos a estar con Cristo. Hermano, tú y yo escogidos por el Señor. Tú y yo redimidos por su sangre preciosa. Tú y yo transformados de esto corruptible en incorruptible, de esto animal en espiritual, porque esta es la carne animal y lo espiritual está por dentro, que necesita ser liberado. Hermano, las personas que ya partieron de la presencia de Dios, qué lindo, de verdad, ellos están en un gozo tremendo. Claro está, si se fueron con Cristo, ¿no? Porque si no, hermano, están ahí, si este calor es mucho, allá abajo es peor. Allá no hay ventilador, no hay aire acondicionado. Allá es donde dice la llama no se apaga y el gusano nunca muere. Es un lugar de tortura. Es un lugar de tortura que no se lo deseo a nadie, ¿no? Ni al peor de mis enemigos. Porque nosotros no estamos para mandar al infierno a nadie. Que se vaya al infierno. No, hermano. Nosotros estamos para que las personas sean salvas por Jesús. Pero muchas veces nosotros condenamos. A veces nuestro carácter se enoja tanto que dice, este no tiene remedio. Al infierno se va. Y ya estamos condenando. Pero, Señor, perdónanos por haber hecho un juicio antes de tiempo. Porque, hermano, tú no sabes de acá a quizás a 1 año, 2, 10, 15, 20 años, esa persona por la cual decíamos no dábamos nada, que esta persona llevado al mal, nada más es un hijo de Satanás. Claro que es un hijo de Satanás en ese tiempo, hasta que el Señor lo adopte, pues, ¿no? Y se arrepienta. Porque todos los hijos de ira, los hijos de ira son hijos del diablo. Todos los que son hijos de ira son hijos del diablo, más los hijos de Dios somos de luz, somos de paz, no hay ira en nosotros. Y si la hay por un momento, como dice la palabra, dice, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. No le demos lugar al diablo. Hasta en eso el Señor nos da oportunidades. Que nos enojamos, nos molestamos, quizás podemos hasta insultar a alguien, hermano, y de repente después que lo hemos insultado nos sentimos mal. Cuando tú eres de Cristo, te sientes mal, hermano, que le hablas mal a alguien, de verdad, porque el Espíritu Santo está redarguyéndote, te está hablando, te está diciendo, no, anda y pídele perdón, anda y reconcíliate.
Deja tu ofrenda aquí en el altar y ve, reconcíliate con tu hermano y luego vuélvete, dice el Señor. Dios de oportunidades. Es un Cristo de oportunidades. Hermanos, muchos le dieron la espalda al Señor. Pero así como le dieron la espalda, también se volvieron a Él. Así es Dios. Todos sus discípulos se fueron cuando los capturaron a Jesús. El único, como le dije la vez pasada, fue Juan. Juan caminó, estuvo ahí, estuvo con María al pie de la cruz. El único valiente. El único valiente. Pedro, el más bravo, ahí de lejos mirando. Los otros, ni qué hablar, estaban encerrados. Ni siquiera tenían tanto temor en salir, que cuando se acuerdan cuando los capturaron a Pedro y lo metieron en la cárcel y un ángel lo liberó, ¿no? Y Pedro caminaba, pensaba que estaba soñando, ¿no? Caminó y de repente estaba en la puerta de la casa, toca la puerta y aquella muchacha que le abre y mira, ¡ah, Pedro! Y ¡pum! Cerró la puerta y ni le abrió, se fue a correr. Pedro está parado en la puerta, dice, un ángel, no sé, le dice, y van, ¿y por qué no abre? Le dice, no, te me ha asustado, le dice, fue. Imagínate, encerrados estaban, temerosos de lo que les podían hacer, porque si habían matado a su Mesías, habían crucificado a su Señor, ¿qué iban a hacer pues con ellos? Acuérdense que los iban a capturar, ¿no? Después de que Pedrito le cortó la oreja a Malco, en ese momento Jesús le dice, no es con espada. No le dijo ni con ejército, ¿no? Pero iba esa frase, ¿no? No es con espada ni con ejército, más con su Santo Espíritu, pero dijo, no, con espada no. Nosotros no somos de la violencia, no somos de ira. Y le pegó en la oreja y ahí salieron corriendo todos salieron, ¿no? Hasta Judas salió corriendo. Y Judas, pero no arrepentido, pero sí con un remordimiento tremendo, que fue hasta a devolver la plata, mira, a devolver esas monedas que le habían dado. No le quiso decir, no podemos recibir ese dinero, porque ese dinero está sucio con sangre. Y agarró, las tiró. No quiero nada, dijo. Uno podría pensar que estaba arrepentido, ¿no? Pero no estaba arrepentido. Sentía remordimiento, porque él pensó, Judas pensó, que una vez que lo iban a capturar, iba a salir el Mesías, iba a agarrar, llamar sus ángeles, todo, y que de una vez aniquilaba todo, sino que él estaba buscando el momento propicio como para que el Señor ya, de una vez comience a actuar, ¿no? Él quiso forzar la actuación de Jesús, no entendía el propósito al cual había venido Jesús, él lo quiso forzar, pero aparte de eso, de que estaba con el remordimiento de haber entregado a Jesús porque no resultó los planes que él tenía, aparte de eso, pues, él era un hijo de Satanás, era ladrón, hasta Jesús mismo lo dijo, ¿no? Lo puso de tesorero, lo dijo al Padre cuando habló el capítulo 17 de Juan, que le dice, Padre, de los que me diste, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. O sea, digo, el hijo de perdición. O sea, Satanás ya estaba escrito en los Salmos todavía, lo de Judas. O sea, todo estaba escrito. Era el hijo de perdición. Y a veces uno puede pensar, pero ese hombre estaba arrepentido. No estaba arrepentido. Tanto así que el diablo ya lo desnudó, le hizo que se cuelgue. Y ¡pum! Cayó, dice, y todas sus entrañas se derramaron, que le llamaron ese lugar campo de sangre, ¿no? Y ese es el lugar donde compraron con ese dinero de sangre, compraron ahí. Y ahí ponían a todos los muertos que no tenían nada, ¿no? Como una fosa común, ahí, en ese terreno. Para eso fue ese dinero, imagínense. Pero Dios es un Dios de oportunidades, es un Dios de nuevos comienzos. Él no nos ha abandonado. A veces nosotros, hermanos, estamos diciendo, bueno, pues ya, ¿qué más queda? Ya estoy a punto de tirar la toalla, ¿no? En las cosas del Señor. A veces vemos en la vida espiritual que no se ve, como que ya no siento, dice, ¿no? Ya no siento como sentía antes, ya no siento. Hermano, y estamos solamente como la iglesia que habla Apocalipsis, ¿no? Y esa iglesia que solamente trabajaba y trabajaba. En el capítulo
nos habla 2:2 de la iglesia de Efeso, ¿no? A los Efesios, miren. En la iglesia de Efeso, yo conozco tus obras. Acuérdense que en la iglesia de Efeso, o sea, de los Efesios, el Señor habló acerca de la armadura de Dios. O sea, ellos tenían la armadura de Dios, hermano. Tremendo es. Efesios, hermano, es un libro donde se habla acerca de las cosas espirituales del Señor. Y todo eso lo tenían ellos. Ellos por eso dicen, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, ya has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, ellos conocían la palabra y sabían quién era de Dios y quién no era de Dios. Quién era un mentiroso, un sinvergüenza que se quería hacer pasar por un apóstol, ¿no? Y los descubría y los hallaba como mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia tremenda. Pero tengo algo contra ti, le dijo, que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros dejemos. A veces trabajar tanto, trabajar y trabajar. Conocemos la palabra del Señor, conocemos cada versículo. Hay alguien que habla de algo, no, nosotros le refutamos con la palabra, amén por ello. Pero si lo hablamos sin amor, de nada vale. De nada vale, dice, aunque profetices, aunque hables en lengua, si no tienes amor, de nada sirve. Ellos conocían muy bien la palabra del Señor, conocían las escrituras y todo, defendían la fe, pero defendían una fe cuando ya no tenían amor en ella. O sea, no estaban enamorados de aquel que fundó la iglesia. Pero tengo que has dejado, por eso le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Mira, aquí el Señor está hablando de un nuevo comienzo para ellos. En todas las iglesias les amonesta y le dice que si no te arrepientes, si no cambias, lo que te puede suceder, pero te doy una oportunidad, ¿no? Para que enmiendes eso. Aquí en este caso le dice, haz las primeras obras. Hacer las primeras obras no es que vuelvas a hacer lo que tú comenzaste a hacer al comienzo, no. Las primeras obras son las primeras obras en la fe, o sea, el orden que hay. ¿Cuál fue la primera obra que el Señor nos manda a hacer cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús? Es el amor. Es ese amor que te llena, ¿no? Las primeras obras en una iglesia, las primeras obras en un creyente, es cuando uno recibe al Señor con un corazón arrepentido, que siente el amor de Dios, siente su abrazo, siente su consolación. Yo no sé si tú recuerdas cuando recibiste al Señor. Hermano, fue un momento en el cual tú dijiste, Señor, me rindo ante ti, me rindo. Yo cuando llegué al Señor, a los pies de Cristo, dije, Señor, me rindo. Ya haz conmigo conforme a tu voluntad. Aquí estoy, Señor. Moldéame a tu imagen. Moldéame a tu imagen. Eso fue lo único que le dije al Señor, me rindo. Yo le dije, me rindo, de verdad. Yo le dije, Señor, ya me rindo. Haz conmigo lo que tú quieras. Eso fue lo que le dije. Y esa actitud tenemos que tener también ahora. Señor, me rindo. Haz conmigo conforme a tu voluntad. Lo dijo Jesús, hermanos, cuando estaba atribulado ahí en el Getsemaní. Estaba sumamente atribulado Jesús en su carne. Acuérdense que era hombre, 100% hombre, y también era 100% Dios. Pero ese 100% hombre, hermano, tenía que sujetarse. Y él llegó, mira que el Señor le mostró todo lo que iba a pasar. Todo lo que iba a pasar. Acuérdense que tuvo un encuentro con Moisés y con Elías, ¿no? En la transfiguración. Y ahí le dijeron todo lo que iba a pasar. Le mostraron como película todo lo que iba a sufrir. Por eso que él después dijo, Jerusalén, Jerusalén, que mata a tu profeta. Y no conociste el día de tu visitación, ¿no? Cuando te visitó el que estabas esperando y no lo conociste, no reconociste eso. Y estaba tan atribulado que dice que
su sudor caía como gotas de sangre. Hermano, estaba terrible. Y no tenía el apoyo de sus discípulos. Le dijo, oren conmigo, por favor, le dijeron. Hermano, a veces por eso que no te sientas mal cuando otros no oran conforme como tú estás orando. Sobre todo con aquellos que tú le das tu confianza y le dices, oran conmigo, oren conmigo. A veces hay hermanos que me ora por mí, hermano, ora conmigo. Amén. Y el hermano se olvidó de orar porque está a veces haciendo otra cosa y no está orando. No te preocupes. Ora tú nomás. Ahí los hermanos te van a reforzar, pero mira qué pasaba con estos discípulos. Se dormían, hermano. Nuevamente regresó Jesús y los miró y estaban durmiendo. Dice, ¿qué hacen? Le dice, levántense, apóyenme en oración. Mira que ahorita este es el tiempo en que reina las tinieblas. El príncipe de las tinieblas está, esta es su hora. Dice, oren conmigo. A la verdad dice, la carne es débil, pero el espíritu quiere, porque estaban pues como cansados, ¿no? Habían tenido un día seguramente muy, qué sé yo, de muchas cosas que tuvieron la última cena y todas esas cosas, estaban cansados. Hasta cuando comen, de repente te da sueño también, ¿no? Habían comido todo, estaban hasta medio con sueño ya y de repente el Señor les decía que oren, y no oraban. Se va de nuevo y seguían durmiendo. Hasta que se les despertó porque vinieron una caravana con antorchas que venían a capturar a Jesús. Así que el Señor, a ellos que estaban durmiendo, el Señor les dio nuevas oportunidades. A todos sus discípulos. ¿Y qué hizo Jesús cuando estaba orando? Le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en eso dice que el Señor envió un ángel que lo fortaleciera en ese momento. Hermano, cuando tú oras al Señor y tú le dices, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, el Señor manda un ángel para fortalecernos en ese momento de debilidad. Como decía la palabra de Pablo, ¿no? Que Él, dice, se glorifica en tu debilidad, en tu tribulación, en tu problema. Ahí se glorifica. Y envía ángeles. Y aunque no los puedas ver, sabes que están ahí. Sabes que están ahí. Solamente ríndete al Señor. Pablo, los discípulos, los profetas, todos tuvieron, hermano, pero el Señor es un Dios de oportunidad. Mira que es tanto de oportunidad que el padre de la fe, Abraham, ¿no? El padre de la fe, lo escogió cuando tenía 80 años. Una oportunidad le dio, a pesar de que trabajaba haciendo ídolos con su padre Taré. Estaba en un lugar haciendo ídolos. Él los hacía con sus manos. Y a ese que hacía ídolos lo escogió el Señor. Aunque este sabía que esos ídolos, pues, él los hacía, decía, ¿qué Dios puede ser? Si nos hablan, yo mismo los hago, decía, ¿no? Pero lo escogió a él, a pesar de que estaba haciendo todo eso. Y lo escogió, hermano, y era 80 años cuando salió de Ur de los Caldeos. Imagínense. Y le dijo, de ti haré una nación grande, innumerable. Mira las estrellas del cielo, no podrás contar tu descendencia. Mira la arena del mar, no la podrás contar. Así. Le dio una oportunidad a un viejito, hermanos. Le dio una oportunidad de ser una nación grande a un viejito de 80 años. Y aún así, no viendo todavía, a los 100 años, vio la promesa realizada con su hijo Isaac. A los 100 años. Dime si Dios no tuvo... Dios podía usar a un joven, hermano, pero usó a una persona anciana justamente para mostrar su gloria y su poder. El Señor va a mostrar su gloria y su poder en cada uno de nosotros. No te preocupes, no creas que porque eres fuerte o el esto, no, el Señor usa a quien Él quiere y de la manera que quiere. No menospreciemos a veces a las personas. Que no, este es pecador, ese pecador de repente puede ser un gran pastor, un gran siervo de Dios, que haga convertir a mucha gente.
No lo sabemos. Solo Dios lo sabe. Nosotros hagamos nuestra parte. Sigamos a nuestro Señor de cerca. Busquémoslo en intimidad. Porque si Él no apagó ese humo que había en nosotros, sino que avivó el fuego, también lo va a hacer en otros. Él es un Dios de misericordias. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aleluya. No importa cuán grande sea tu problema, hermanos. Más grande es nuestro Dios. Él es la solución. Él es la respuesta. Jesús es la respuesta a todo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu misericordia, oh bendito Rey. Porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra aquí mismo en Isaías 42:4 nos dice: no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a luz. Yo os las haré notorias. Gracias, Señor. Gracias, oh bendito Rey. En ti confiamos, Señor. En ti ponemos nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza, oh bendito Rey. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el que nos lleva al Padre, a la vida eterna, al lugar santísimo. Tú eres el que has abierto, Señor, ese camino directo, Señor, a tu presencia. Y te damos gracias por ello. Tu sangre rociada que habla mejor que la de Abel, Señor. Oh bendito Dios. Gracias te damos por el perdón de pecados. Gracias te damos porque, aunque a veces nosotros no confiamos en nosotros mismos, tú confías en nosotros. Porque ya tú sabes nuestro final, Señor, desde el principio. Y como dice tu palabra, que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Y en todo tiempo, amado Dios, tú estás con nosotros, tú nos sostienes, tú nos provees, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en este día podemos traer nuestros diezmos y ofrendas delante de ti con amor, obediencia y acción de gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido de ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo. Amén. Pueden ofrendar, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Rey eterno. Gracias, precioso Dios. Porque eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Porque eres fiel a tu palabra, amado Dios, fiel a tus promesas.
Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sanador. Gracias, Señor, por todo lo que haces, Señor, y por todo lo que harás. Gracias, Padre, porque estamos confiados en ti, Señor, en tu palabra, en tus promesas. Tú has prometido, Señor, que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Y te damos gracias, Dios eterno, porque tú estás bendiciendo, Padre, estos diezmos y estas ofrendas. Y es tu promesa, Señor, que no faltará el alimento en nuestra mesa, Señor. La palabra dice, nada le falta a los que te temen. Sí, Señor. Que tú suplirás, Señor, todo conforme a tus riquezas en gloria. Todo, dice, Señor. Nuestra paz, nuestra salud, nuestro bienestar. Todo está en tus manos, Señor. Y tú has prometido dárnoslo. Y te damos gracias, Padre. Porque confiados en ti sabemos que todo será suplido, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por tu palabra, tus promesas, por tu amor y tu misericordia. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Estamos despedidos. No se olviden que los días viernes tenemos las clases donde podemos llenarnos más de su palabra y ser bendecidos cada día más y aprender más de Él. Dios los bendiga y lleven esas bendiciones a sus hogares. Amén. Gloria a Dios.